Bien, amados, que el Señor nos bendiga. Hoy, 16 de octubre del 2011. Podemos empezar diciendo Kahal Kadosh, significa Congregación Santa, así nos ve el Señor, y así bendecimos a todos los que nos escuchan. Es un privilegio servir al Señor, es un privilegio saber que Él está no solamente bajo nuestro cuidado, sino también Él es el quien nos dirige. Y en esta noche vamos a tratar un tema que tiene que ver con la educación de Dios. Cómo es que el Señor nos educa. Y esto sirve también para poder entender tanto en la educación familiar como en la educación espiritual con el Señor. Los límites en cuanto a la educación de los hijos, tanto en forma natural, hijos naturales, como también nosotros ser hijos de Dios. La pregunta es, ¿en quién te esfuerzas para que pongas límites? ¿A quién nosotros les llamamos la atención, les decimos lo que tienen que hacer? ¿En quién? Nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué nos esforzamos tanto en ponerle limitaciones, en ponerle restricciones, esa es la palabra correcta, a los hijos? ¿Por qué? ¿Por las propias experiencias? ¿Qué más? ¿Para que no se equivoquen? ¿Qué más? Hay una razón poderosa, porque los amamos. Tú a la persona a quien amas, tú lo corriges. Como hemos visto en las conferencias anteriores, el Señor nos llama a amar al prójimo de tal manera que podamos tener una amistad en la cual tú le puedas corregir sus errores, puedas tener la libertad de corregir tus errores, sus errores de la persona a quien tú amas, y de la misma manera la persona a quien tú amas, tu prójimo, también te llame la atención a ti, de tal manera que luego se corrijan. Y ha habido problemas con respecto a esta enseñanza porque la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y lo curioso del caso es que los esposos son más próximos y prójimos que otras personas. Y que eso debería primero empezar en el matrimonio. Y en este caso nosotros estamos entendiendo de que ponerle limitaciones, restricciones a quien amamos. Tú ves una persona que está en la calle, un vecino o el hijo de un vecino, qué sé yo, están fumando, están haciendo cosas indebidas, no te importa. Tú pasas como si nada, no te importa porque simplemente no los amas. Pero sin embargo eso, lo que tu ser amado hace, eso sí te preocupa. A quien no nos importa o no lo amamos, pues hagan lo que hagan, total, cada uno es su problema. Pero en este caso es muy natural sentir que a quien amamos nosotros ponemos restricciones. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, mi familia. Entonces, ¿de dónde viene la problemática en cuanto cuando hay problemas familiares? Hay un problema familiar, inmediatamente ya lo comentan las familias, comentan los padres, comentan los hermanos, comentan los hijos. ¿Por qué? Porque esas cosas no nos gustan que sucedan. ¿Por qué? Porque amamos a quienes están alrededor nuestro. En función de a quien tú amas, es en esa misma relación directa va a ser la reprensión que tú quieres que esa persona tenga y le vas a poner también limitaciones. Así que, por lo tanto, es muy importante eso. Tomando en consideración esto, ¿dónde nosotros guardamos las cosas que más valoramos? Hablando naturalmente, no en el corazón, no, donde guardamos las cosas, en un cajón con llave. Por ejemplo, en la puerta de tu casa se cayó un cepillo de dientes, cualquier otro lo puedes recoger. En tu sala dejaste un lapicero, no es de mucha importancia. La cocina a veces la dejas abierta, hay casas en las cuales la refrigeradora tienen llave, no sé por qué, pero sin embargo lo más preciado que tú tienes, cada vez que es más preciado, lo guardas en un lugar más seguro. Por ejemplo, ¿tú guardarías $1,000 en ese cajoncito con llave, como el hierro puede romper? No, lo guardas en la caja fuerte de la casa. Pero si tuvieras $10,000 en el banco, pero si tuvieras $1,000,000 en Suiza, si tuvieras lingotes de oro, entonces vemos que mientras más valor tiene, nosotros lo restringimos más, lo guardamos más, porque lo valoramos más. Lo que tú más valoras, eso es lo que tú lo guardas con mayor celo, con mayor recelo. Fíjese a dónde estamos yendo. Nosotros, con este pequeño ejemplo, vamos a tener una referencia para entender a Dios, por qué es que Dios nos ama y por qué es que Dios nos guarda y por qué es que Dios nos pone restricciones. Ese $1,000,000 no lo puedes tener en la sala, no lo puedes tener en tu pecho colgado,
como oro, como diamante. No, eso solamente es exclusivo. Y para eso hay restricción. Y entendiendo esto, vamos a ver ahora, a entender por qué es que Dios tiene un comportamiento duro con su pueblo, con nosotros, el pueblo del Señor. Y la verdad que somos un pueblo bien raro. Ese pueblo comprado por la sangre de Jesucristo, ese pueblo que fue rescatado con la sangre de Cordero, ese pueblo que de los dos hizo uno, tanto pueblo judío que creyó en el Mesías y tanto pueblo gentil que creyó en el Mesías, hizo solamente un solo pueblo. Y quiero aprovechar en esta parte para decir quién es el pueblo de Dios. A la luz de la palabra del Señor, o sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es aquel redimido por la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los que lo conforman este pueblo? De acuerdo al concepto bíblico, este pueblo lo conforman todos los seres humanos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ser seguidores y discípulos de Jesucristo. ¿Quiénes lo conforman? En la Biblia, hasta el primer siglo, de acuerdo a la Escritura, lo conformaban dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Ya está. Conforme vino la evangelización mundial, evidentemente que había mucho más pueblo gentil que pueblo judío que creyeron en Jesucristo. Eso no significa que el pueblo judío está desautorizado o el pueblo judío ha desaparecido, no es así. La Biblia dice que Israel fue endurecimiento en su corazón en parte, ¿para qué? Para que la salvación venga a los gentiles y gloria a Dios por eso. O sea, significa que Dios tiene un pleito con Israel y Dios tiene un pleito con nosotros. Nosotros tenemos que saber cuál es el pleito que tenemos nosotros con Dios y ahí viene a tallar lo que es las restricciones en cuanto a lo que a ti y a mí nos da el Señor. Somos un pueblo raro, ¿por qué? Porque dice la Biblia que somos el pueblo elegido de Dios, dice acá, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero sin embargo somos el pueblo más sufrido. ¿Cómo se entiende eso? Yo los amo, pero los hago sufrir. Muchos cuando conocen al Señor dicen, mis problemas se acabaron, y tus problemas empiezan. ¿Y por qué es que Dios nos pone restricciones? No hagan esto, no otro, lo otro, lo otro. Tiene que haber un sentido para poder entender. El pueblo más amado es el pueblo más sufrido. Dice, esto está en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Yo se lo voy a leer el texto y le voy a dar dónde es. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4:8. ¿Cómo se entiende que el pueblo de Dios esté perseguido, derribado, esté angustiado? Y sin embargo, nosotros tenemos que entender una verdad de Dios. ¿Cuál es? La verdad de Dios significa que nosotros, el Señor, nos ama. Ya está. Listo. Nos ama. Un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han ido cuidados intensivos? Y ahí hay dos enfermos. Va el doctor, a un enfermo le dice, le mira su historia clínica y le dice, vas a tener que dejar de fumar, ya no vas a comer grasa, ya no vas a ir a restaurantes grasosos, vas a tener que comer comida natural, tu ensalada, tus frutas, todo, nada de cosas grasosas, así que por lo tanto, a partir de ahora vas a hacer ejercicios y un montón de restricciones. Ya no vas a tener fiestas, no vas a tener amanecidas, porque tu ciclo de digestivo tiene que tener descansar y por aquí que por allá, cosa que el pobre hombre lo puso en cuarentena. Y para toda tu vida, se va al otro enfermo, le mira su historia clínica, le dice, tú estás bien mala, ¿sí? Ya no se puede hacer nada contigo. Bueno, fuma, toma, diviértete. Y se va el doctor. Entonces la pregunta es, ¿qué siente el enfermo que está en recuperación y que lo han hecho un montón de restricciones? ¿Qué siente? ¿Qué dice ese enfermo? El doctor no me ama. El doctor se me ha prendido, como acá en el Perú decimos eso. El doctor cómo le ama al otro enfermo que le da libertad, que haga lo que quiera. Y a mí me pone restricciones. Eso es lo que siente el enfermo, el que está en recuperación, el que le han puesto restricción. Pero la pregunta es, ¿será verdad eso? No. Lo que pasa es que el doctor, a esta persona que está en recuperación, esta persona
tiene mucho que dar todavía y por lo tanto pues puede, pero tiene que tener ciertas restricciones en base a sus dolencias. En cambio el otro, bueno, ya no tiene solución. Entonces, la Biblia dice que Dios nos ama, pero la forma en que nos ama es exactamente igual como cuando el hijo siente que sus padres mucho lo restringen. Levántate, lávate, cepíllate los dientes, báñate, recoge tu ropa, barre, trapea, ayuda, come toda tu sopa. ¿Y qué siente el niño? ¿Qué siente la niña? Fastidio, mucha restricción, mucha restricción. Por lo tanto, amados, tenemos que entender que una cosa, la restricción trae bendición y el libertinaje trae maldición. Trae maldición. Dice la palabra, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová, Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga. En el original reprocha. En el original reprocha. O sea, te reprende. El Señor a quien ama lo reprende. ¿Y de qué manera? De la manera como, así como el padre al hijo a quien quiere. Porque nosotros a nuestros hijos le deseamos lo mejor, pero ¿qué hacemos? Le ponemos restricciones. El hijo quiere salir, quiero salir a la calle, quiero estar todo el día en la televisión, quiero solamente comer comida chatarra, nada más. ¿Y los padres qué hacemos? ¿Le dejamos que hagan lo que quieran? Hay padres que hacen lo que les da la gana, los hijos. Los hijos son los que mandan. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Es tremendo el fin. Dios no ama tu cuerpo. Dios no ama tu mundo. Dios no ama tu casa. Dios no ama tu vida. Dios no ama tu dinero. No. Si entendiéramos nosotros y si el hijo supiera que lo que no nos gusta de ellos no son ellos, sino que hay ciertas costumbres que van a determinar su decadencia en el futuro. ¿Cuántas veces usted le ha quitado un juguete a su hijo que le ha hecho daño? El otro día estaba viniendo para acá, para la congregación, y había un chico que tenía una pistola y ponía perdigones. Y esa pistola tenía una especie como de resorte, y estábamos en el micro, se sentó al lado un muchacho, y empezó a disparar contra los paneles de publicidad, y sonaba pum, 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 sonaba feo. Empezó a disparar contra los autos, y sonaba como si fueran piedritas, pues, ¿no? Y yo tuve que llamarle la atención. Y él me dijo, no, pero si no le hago daño a nadie. ¿Y se le cae el ojo a una criatura? ¿O quieres que llame a un policía para que te lleve a la comisaría? Tuve que asustarlo de esa manera, ¿no? Y guardó ese aparato. A veces nosotros, amados hermanos, los hijos, y nosotros como hijos de Dios, a veces jugamos a juegos peligrosos. Lo que podría decirse coquetear con el pecado. No, si yo no pasa nada, yo me meto en ese cuchitril, o con tal o cual persona, o con tal o cual situación, y yo sé manejar la situación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Está bien. En lo social podemos restringirnos, somos campeones en restringirnos. Nos sometemos casa, trabajo, iglesia, así está bien. Pero la pregunta es, ¿quién te protege de ti mismo? ¿Quién te protege de tu carácter, de tu forma de ser? Si quiere más adentro, de tu cólera, de tu ira, de tu celo, de tu pleito. ¿Quién te controla de eso? No confíes en tal persona, no confíes en tal. Perfecto. La pregunta es, no confíes en ti mismo, dice la palabra. Fíate de Jehová, dice, y no en tus propios caminos, dice la palabra. O sea que no está de más cuando nos dicen que los enemigos del hombre, ¿cuáles son? Mundo, demonio y yo. O sea, tú eres tu enemigo. ¿Para qué cree usted que Dios mandó su Santo Espíritu? Que dice la palabra que nos guía, que nos reprende, que nos exhorta. Es para eso, para dejarnos guiar. Casualmente en esos momentos de angustia, de dolor, o en esos momentos de cólera, para que en ese momento acudamos al Señor y no dejarnos caer y no dejarnos convencer por nosotros mismos, porque la verdad, sí, es cierto, la carne es rica, hermano, la carne es agradable, dejarse llevar por la carne, por la ira, por la contienda, ¿cómo no? Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dijimos que Dios no quiere tu vida, Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu casa, Dios no quiere tu cuerpo.
Y sin embargo nosotros amamos lo que nosotros queremos. Sin embargo nosotros nos gusta darnos el gusto. Un tío me decía, qué rico es jugar pelota, qué rico es entrar en el golpe, en el enfrentamiento, y más rico es pelearse, me decía. Hoy qué rico como uno mete golpe y que le metan golpe a uno. Claro, eran cajamarinos que venían de la sierra y eran así de fuertes y se agarraban contra acá y él les gustaba la pelea, pero ¿cuál era la consecuencia? Ojos rotos, cabeza rota, denuncias y un montón de cosas más. Es rica la carne, sí, juegos peligrosos, pero las consecuencias tenemos que verlo. Y cuando a nosotros nos dice que dile no a tu cuerpo, dile no a lo que tu cuerpo quiere, ¿y el cuerpo qué es lo que quiere? El cuerpo quiere darse su gusto, y cuando no te dan tu gusto, ¿cómo te sientes? Te sientes mal. No nos gusta que nos digan no, 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 no. Y a cada quien lo aplica en su vida como quiera, pero la idea es de que Dios te dice, no, lo que tú quieres, no, no, no. ¿Y por qué? Porque lo que Dios ama es tu vida, es tu alma. Dios lo que quiere es tu alma. La palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23, 26. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nuestra alma. Por eso Dios a nuestra alma la quiere pulir. ¿Por qué? Porque nuestra alma, escuche, tiene una misión en esta tierra. Nuestra alma tiene un destino. ¿Cuál es? La vida eterna. Por lo tanto, nuestra alma tiene que estar siendo capacitada y ejercitada y restringida en esta tierra, porque simple y llanamente, amados hermanos, nos prepara para la eternidad. O sea que Dios no ve lo temporal que te ha dado a ti. ¿Qué es lo temporal que te ha dado a ti? Casa, familia, eso es lo temporal, eso no va a durar. Lo que va a durar es la eternidad. La Biblia dice, Pablo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Muchas veces pensamos que vamos a morir después viene la vida eterna. No, la vida eterna se nos adelanta con Jesucristo, de tal manera que nuestra alma tiene que ser restringida para someterse al plan de Dios y nos adelanta en el Olam Jaba, nos adelanta en el cielo para vivir una vida con una actitud celestial en esta tierra tan natural. Una vez un señor subió al avión y se fue en primera clase. Y ustedes saben pues que hay una diferencia de primera clase y segunda, tercera, cuarta clase, ¿no? Primera clase, los asientos son comodísimos, aire acondicionado, reclinado, es decir, un montón de beneficios. Y bueno, ahí se sentó, estaba contento el hombre. Y en el otro lado, en el de segunda clase, había un paisano de él. Y como que se miraron a lo lejos y se saludaron. Y el paisano que estaba en segunda clase se zampa a primera clase. Y como había asientos así vacíos, sienta y ya está. Nadie lo vio, nadie le dijo nada. Él pensaba que estaba bien. En eso viene la azafata. Y la azafata lo mira como diciendo, ¿qué haces tú ahí? Nicio, sal de ahí. Y este le dice, déjame, total no voy a gastar más gasolina, no voy a incurrir en más gasto, déjame acá, ¿sabes qué? Mira, está bonito el ambiente, los asientos son más grandes, allá tengo que estar entre 5, acá estoy un asiento para cada uno, está bonito, me gusta, déjame. Es más, mira, ve, no me des de comer, no me des nada, solamente quiero estar sentado nomás escuchando la música, viendo la televisión. Qué buenas películas hay acá. La azafata le dice, señor, disculpe, pero usted no debe estar acá. Por favor, de la mejor manera, retírese. Entonces el hombre le dice, mira, realmente ahora valoro cómo es venir en primera clase y la verdad vale la pena. Así que saca su billetera. ¿Cuánto es la diferencia, por favor? Yo quiero pagar. Me ha convencido, realmente sí vale la pena. Qué bien es venir en primera clase. ¿Cuánto es para pagar? Y aquí viene la gran frase, la frase que nos debe de llamar la atención este ejemplo, para esta noche, para usted y para mí. La azafata le dice, mire señor, aquí en el cielo no se hacen los arreglos se hacen en la tierra. Allá usted termina el pasaje del cual va a estar en primera o en segunda clase en el cielo. No sé si usted le dice algo eso. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros. Tú quieres estar en la vida eterna, en el Olam Jaba. Queremos bendiciones, queremos estar en las coronas de gloria, queremos... bueno, pues tu pasaje se determina acá en esta tierra. Porque allá
ya no se puede hacer nada. Ahora usted entenderá por qué es que como Dios nos ama, no quiere que hagamos lo que nos dé la gana, sino quiere que hagamos su voluntad. Dice la palabra que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Significa que el desobediente no va a entrar, el rebelde no va a entrar, el mentiroso no va a entrar, el carnalillo no va a entrar. Entonces, si ninguna cosa inmunda va a entrar en el reino de los cielos, pregunta, ¿usted cree que con nuestra actitud ahorita podemos entrar al reino de los cielos? ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Disciplinarnos, corregirnos, instruirnos, como dice la palabra. ¿Se acuerda usted? A ver, 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, reprender, exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahora entendemos qué significa el amor de Dios. Por eso Dios nos quiere pulir, por eso Dios nos empieza a, como el alfarero, a empezar a moldearnos. El pasaje dice, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea que si usted se siente restringido, si hay cosas que están pasando en su vida, es que Dios lo está moldeando para que usted reaccione de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestra voluntad. En otro texto dice, los hijos de Sión, y cuando habla casa de Israel, quizás en otro momento podamos aclarar eso, casa de Israel es una cosa, la casa de Judá es otra, y cuando habla hijo de Sión es otra cosa, es muy profundo eso, pero en otro momento vamos a explicarlo. Dice, los hijos de Sión, preciados y estimados, más que el oro puro, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Lamentaciones, capítulo 4, verso 2. Ya el Señor está hablando a ti y a mí, que tú quieres tener un encuentro con Dios, con Jesucristo, entonces tú vas a entrar ahí a la mano ¿de quién? Del alfarero. Entonces muchos dicen, amén, gloria a Dios, está bien, Señor, moldéame, hazme lo que tú quieras, que por acá, pues sí, pero un momentito, la Biblia dice que tú y yo somos Adamá. ¿Qué es Adamá? Adán, ¿qué es? Tierra. ¿Y qué clase de tierra? Hay tierras y tierras. Hay tierras que son contaminadas, hay tierras que son con pedregales, hay tierras que son tierras sucias, apestosas. ¿Y qué es lo que hace el alfarero para que pueda tener ese barro apto para hacer una vasija? Empieza primero la tierra dura a quebrarla con un pico, con una barreta. Después el alfarero lo desmenuza poco a poco. Y luego el alfarero, bueno, yo no sé nada de esta técnica, pero sí he visto por televisión cómo hacen. ¿Saben lo que hacen? Hacen un pozo profundo. Hacen un pozo profundo y esa tierra la meten ahí y ponen agua. Y el agua disuelve la tierra. Y una vez que está disuelta la tierra, empiezan a mover, a mover, a mover. Entonces la tierra empieza a sedimentarse. Lo más pesado queda al fondo y lo más liviano queda hacia arriba. Y los alfareros utilizan lo más liviano. Y no solamente eso, sino que una vez que separan lo más liviano, empiezan a amasar. Se paran encima un montón y empiezan a amasar y amasar y amasar. Y esa tierra todavía tiene un proceso de fermentación. Demora un tiempito y después de varios días, esa tierra, una vez que ha sido ya moldeada y pisada por aquí, por ahí, recién esa tierra pasa a manos del alfarero. Significa que hay procesos del cual llegar a la mano del alfarero todavía no, es el último proceso. Por eso muchos hermanos dicen, no tomo, no fumo, no bailo, ya soy santo. No, Pablo dice, el que es santo, santifíquese más. Porque al final del proceso de santificación, donde se te va a limpiar todas las impurezas, todos los rencores, todas las iras, todas las contiendas. ¿Cuántos tenemos rencores? Yo soy rencoroso por naturaleza. ¿Cuántos tenemos iras, contiendas, cosas carnales, desviaciones, qué sé yo, tantas cosas? Después de haber pasado y de haberse limpiado y dices, yo ya no tengo pecado, y ahora sí me liberé del pecado, ahora pasas a manos del alfarero. Recién pasas a manos del alfarero. Y eso ocurre
Porque muchas veces, a mí me ha pasado tantas veces que digo, ya no tomo, no fumo, no bailo, ya, ahora sí ya, sé 2, 3 versículos de más, y ahora sí ya, voy a hacer... No, 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 no. Ahora vienes a tallar en la mano del alfarero. Si usted no entiende el proceso del alfarero, usted va a tener problemas, porque su vida va a ser una restricción. Yo amo mi cuerpo, yo amo mi vida, yo hago lo que quiero hacer en esta vida, pero no todo me conviene, como dice Pablo. Y cuando me quitan lo que más quiero, me siento triste. ¿Y sabe lo que digo yo? Dios es malo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Como decía una vez hace tiempo un hermano que tenía una chica que era mundana. Y todo el mundo le decía, hermano, no te conviene esa mujer, es churrupaca, gentil, pagana, goin. Ella es hija del diablo, tú eres Satanás, no pasa nada, hermano, ella es carnal, te va a tomar tu ministerio, un montón de cosas, ¿no es cierto? Son pequeños consejillos que le daban a este hermano. Entonces, y él decía, no, es que yo la amo, yo la quiero. ¿Y saben lo que pasaba? A la pobre le pasaba una desgracia, la atropellaron, le chancaron, le dio tuberculosis. Es decir, por la culpa de este varón. ¿No te das cuenta que Dios la está a la pobre dándole de alma para que tú la sueltes, para que sea de Jesucristo? Y él saca una canción que dice, pero a ella, no la hagas sufrir. Así somos nosotros, amado hermano. Lo que más te duele, lo que más te hace daño, eso es lo que más quieres, y eso es lo que no te conviene, y eso es lo que Dios no aprueba para tu vida y para mi vida. ¿A cuánto les pasa lo mismo? Dios no ama tus bienes. Dios no... Hay hermanos que son fieles en los diezmos, gloria a Dios, pero como un taxista que estaba criticando a las iglesias evangélicas, y en parte le dio razón, decía, el otro día me fui a una iglesia y el pastor decía de Dios, muy bonito, hablaba todo perfecto, muy bien. ¿Sabe cuándo la mató? Cuando empezó a hablar de los diezmos. Cuando empezó a decir que tenemos que darle a Dios plata, porque Dios quiere la plata, Dios quiere los diezmos, hay que darle a la casa de Dios para que Dios tenga comida, que por acá, por allá. Y él dice, ¿acaso Dios come? Es para vos, ese pastor. Y a veces, hermano, por no predicar correctamente, quedamos mal ante una alma que necesita de Dios, que más bien tenemos que darle amor, palabra y muchas cosas más. Eso es como un comentario, pero a lo que voy es que Dios no ama los bienes que te ha dado, porque los bienes que te ha dado son momentáneos. Él no ama lo que te dio momentáneamente. Él lo que ama es tu misión en esta tierra. Él ama el ministerio que Dios te ha dado. Él ama los talentos y los dones que te ha dado para que tú desarrolles un ministerio y seas un fiel ciudadano, digno representante del reino de Dios, lo que te va a durar eternamente y para siempre. Dios ama tu alma, ama tu mundo venidero, el Olam Haba, o sea, las cosas por venir. Él ve, Él se proyecta en ti. ¿Cómo vas a estar tú en el reino de los cielos? Y Él ama eso. Él desea que tú tengas las coronas de gloria. Él desea que tú cumplas una misión para el reino de Dios, de tal manera que cuando estemos allá en los cielos, ¿cómo no? Él, como lo ve todo, Él desea que estemos verdaderamente sentados en los lugares celestiales en Cristo. Ahorita estamos sentados en los lugares incómodos de amor eterno. Pero cuando dejemos esta tierra, la Biblia dice que vamos a estar sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ama eso. Y por eso es que a usted y a mí nos restringe el Señor. Por eso es que a usted y a mí, el Señor, mediante su Santo Espíritu, nos limita para no hacer lo que querramos, sino hacer lo que Él quiere hacer, su santa y bendita voluntad. La Biblia dice, el pasaje dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, verso 10. Fíjese que desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó estos momentos en los cuales tú sirves a Dios para que de esa manera tú puedas honrar y glorificar, porque para eso Dios te ha creado. Para buenas obras significa obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Hay que aclarar eso. Y aquí está el texto en la cual el Señor Jesucristo, orando al Señor, te decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Evangelio de Juan 17, verso 3. Y por eso Dios nos pone límites. Y aquí vamos a otro ejemplo. Un día
el dueño de la fábrica tiene su hijo y el hijo llega tarde. Y juntamente con el hijo también viene otro empleado tarde. Y el dueño al empleado le dice, ¿has llegado tarde? Sí. Bueno, te descontaré pues el tiempo que has llegado tarde, y entra. Viene el hijo y el dueño le dice, ¿has llegado tarde? Sí. Y empezó a reprenderlo al hijo delante de todos. Empezó a reprenderlo, exhortarlo, te voy a castigar, por llegar tarde te vas a quedar toda esta semana 2 horas trabajando más, y así y así. Y el hijo le dice, pero papá, mirando a los empleados, trátame como los empleados, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas mal? ¿Por qué me castigas? ¿Y qué le dice el dueño de la fábrica? Mira, cuando yo me muera, tú vas a seguir, y tú vas a ser el dueño. Estos se van a jubilar y se van a ir, y tú vas a quedarte. Por eso te llamo la atención. Por eso te castigo y por eso te restringo. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el futuro tuyo, en el futuro de esta empresa. Y por eso te tengo así. ¿Cómo crees que se ha levantado esta empresa? Llegando tarde. Y ahora tú vas a llegar tarde. No lo voy a permitir mientras tú seas mi hijo. Porque el padre que piensa en la continuación de la empresa. Piensa en los nietos, piensa en los bisnietos. Por lo tanto, esta empresa nos ha dado de comer. Por lo tanto, yo quiero que esto continúe y por eso te restringo, por eso te pongo reglas y por eso también te disciplino. Y aquí viene otra vez el texto que dice, porque Jehová al que ama, en nuestra traducción, castiga. Eso está en Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amados, no hacemos un favor dando libertad o libertinaje a quien sea. Esto es a todo nivel. Si tú a tu hijo, a tu hija, come lo que quiere, ¿cuándo quieres vas al colegio? ¿Cuándo? No. Pregunta, ¿le está haciendo un favor? No, le está haciendo un daño. Y escuche, Salomón no encontró otro significado a un padre o a una madre que no restringe a sus hijos, sino que le da la libertad. La única forma que Salomón pudo encontrar el texto es que ese padre, esa madre te odia, no te ama. Porque si te ama, te reprendería. Eso es en el plano familiar. Como el padre ama al hijo y le reprende, así Dios nos ama y nos reprocha. En Proverbios, capítulo 13, verso 24, dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Repetimos, Proverbios, capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. Entonces, aquí me interesa a mí, siempre vamos al hebreo litúrgico por si acaso, y la palabra castigo significa shevet. ¿Sabe qué significa shevet? Palo. El que detiene el palo, por ejemplo acá se acuerda que había un fuete, ¿cómo se llamaba ese de 3 puntitas? San Martín, ¿se acuerdan? ¿Cuántos han recibido San Martín? Yo soy un digno merecedor de muchos sanmartinazos. En la sierra había un San Martinzote, que era para los caballos, y le daban a los chicos. Oye, qué bárbaro. O sea, en este caso, el palo, shevet, no solamente es el palo físico, sino también el palo con tu boca. O sea, también hay que reprenderlo con la boca. Un jardinero tenía su huerta, todos sus arbolitos de él tenían un palo. ¿Ha visto usted cuando una plantita que recién crece no le ponen un palo para que crezca derecho? Muy bien. Este arbolito le dijo al jardinero, ¿y por qué me pones un palo? ¿Por qué no me dejas crecer con libertad donde quiero? Mira al frente, mira esos árboles, cómo han crecido por acá, por allá. El jardinero le dice, en mi jardín, mis árboles crecen derecho. ¿Ah, sí? Sí, por eso te pongo el palo, el shevet, para que crezcas derecho. Y todavía te amarro para que sigas por ahí. ¿Y cómo a él, y cómo a esos árboles no le pones el palo? El jardinero le dice, porque esos árboles no son míos. En cambio, tú sí eres mío. Hijo mío, dame tu corazón. Oh Señor, te entrego mi corazón. Tienes que ser mi Señor y mi Salvador. Ponte el palo y te amarro para que crezcas derecho. No sé si le dice algo a usted. No. En mi jardín crecen derechos. Y aquí voy a dar un testimonio. Un testimonio. Nosotros en mi familia, mi papá, mi mamá, por parte de mamá somos 7 hermanos. O sea, de parte de mi mamá en su primer compromiso, 7. Y luego, en la segunda etapa, mi papá con mi mamá,
5, o sea, en total somos 2. De muchacho muy poco hemos tenido contacto con nuestros hermanos, pero cuando ya éramos adolescentes, ya ellos mayores que nosotros vinieron a vernos. Y nunca me voy a olvidar lo que me dijo uno de mis hermanos mayores. ¿Quién como ustedes que tienen lo que no tuvimos nosotros? Le digo, oye, tranquilo, tranquilo, resentido, ¿qué te pasa? Estamos tranquilos, acá no hay falta, no es para que lo tomen de esa manera, no, me dice, no. ¿Quién como ustedes que su padre se preocupa por ustedes? Porque yo me quejaba pues que mi papá mucho me exige, mi papá mucho me restringe, mi papá mucho me obliga, y verdad, pues yo venía del colegio, me acuerdo, y venía cansado, y almorzaba y me quedaba desmayado pues ahí en el mueble. Y a las 4 de la tarde mi papá me agarraba del pecho, me tumbaba al baño, me lavaba la cara, me agarraba mi maletín y me mandaba así soñoliento a ¿cómo se llama?, al ómnibus para tomar y pedirme a la academia a estudiar. Y yo llegaba zombie a la academia, ya poco a poco me pasaba, y ahí hasta las 10, 11 de la noche. Y mi viejo me recibía, tus tareas. Oh, estoy cansado, ¿qué te pasa? Tarea primero, tarea. Qué malo que es mi papá. Y mi hermano me decía, ¿quién como tu papá que te corrige? Porque nuestro padre nunca nos corrigió, nos abandonó. Dios al que ama, ¿qué dice? Dios al que ama, Shevet Palo, no se olvide. ¿Cuándo yo entendí a mis pastores? Cuando yo fui pastor. Dios mío, cuando empecé el pastorado, Dios santo, ¿dónde está mi pastor para pedirle perdón? ¿Dónde está mi pastor? Y cada vez que lo veo mi pastor, y que espero que me escuche, el pastor Marcel Cubas, y le digo, pastor, por favor, perdóneme. Y me dice, oye, me tienes harto tus perdones, ya te perdoné, ya, déjalo así nomás, pero no, mire que lo que pasa, que por acá, él. Y yo también le hacía lo mismo, perdone. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta que ha cometido error? Cuando te toca hacer lo mismo a ti. Pregunta, ¿tus hijos te entienden ahorita? ¿Entienden tus hijos por qué tú le pones restricciones? ¿Por qué tú los obligas? Escuche lo que le voy a decir. Tus hijos nunca van a entender las restricciones que tú le pones. Porque el día en que ellos sean padres, recién van a entender las restricciones. Pero mientras no sean padres, nunca por nada del mundo lo van a entender. Y todo el tiempo mi mamá es mala, mi papá es malo. Eso le pasa a muchos creyentes. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Es que es malo, Dios, no me deja hacer lo que yo quiero. Hay un texto que dice, no juzgues al prójimo, sino antes de que juzgues, ponte en su lugar, para que veas lo que se siente, porque nadie se va a dar cuenta de nada mientras no estés en los pantalones de los otros. Jesucristo nos dijo lo mismo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. En Gálatas 6:1 Pablo dice, hermanos, lashon hara, hablar mal, hoy está en pecado, hoy acá, hoy allá, rajamos de los hermanos. Hablamos con tanta libertad y Pablo tuvo que decir lo mismo que el Señor Jesucristo, en otras palabras, diciendo en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí viene la cosa, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, acá tenemos la solución para darnos cuenta de cómo y cuándo vamos a comprender a los demás cuando nos ponemos en los pantalones o en los zapatos de los demás. Pero pregunta, ¿eso los hijos lo van a recibir? ¿Los hijos van a entender? No. Y le digo por qué. El hijo cuando crece, cuando se desarrolla, todo el tiempo los hijos reciben. Los hijos cuando nacen son dependientes, son inactivos. Hay que darle de comer, leche, todo el tiempo ellos reciben, y su mundo es recibir. ¿Qué pasa cuando un niño quiere algo? Simplemente llora, simplemente pide y ya está. ¿Por qué? Porque todo el tiempo cuando el niño crece y se casa, ¿cómo es ahora? Ahora ya no va a recibir, sino va a compartir. Secreto matrimonial. Esposas, esposos,
Aquí está el secreto, compartir. Tú me das, yo te doy. Tú no me das, no importa, pero yo te doy porque es compartir. Más bienaventurado es dar, pero es que no me da amor. Es que no me... Tú da, no te preocupes porque lo que siembras cosecha. Es que se porta mal, es un desgracia, es un pecado. Da, porque el matrimonio es compartir. Antes sí, recibir. Y si de enamorados no comparten, su problema va a continuar. Muy bien, de niño es recibir, de casado es compartir, y de grande ya, de abuelos, de padres, es dar. ¿Se da cuenta? Es dar. Es el ciclo de la vida. Hay un ancianito, no voy a decir nombres para que no se identifique, que por cualquier cosa nos grita. A nosotros, ¿verdad? Nos grita. Fuera viejo. Pero, ¿por qué se irrita ese señor? Tengo que ponerme en los pies de él para entenderlo. En vez de juzgar, en vez de condenar, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en los pies de él y por qué es que él reacciona de esa manera. Y claro, cuando uno ya es mayor de edad, lo abúo y hay muchas cosas más. Tú tienes que ponerte en los zapatos del otro para que entiendas. Pregunta, ¿el hijo tiene la capacidad de ponerse en el zapato de papá y mamá para que entienda? No. ¿Por qué? Los hijos en esta tierra, en este mundo, no tienen ningún símil ejemplo de dar. Todo es recibir. El mundo de los niños, todo es pedir. ¿Por qué? Porque no tienen ningún ejemplo, o sea, no hay ningún amiguito, que también es otro pedilón, que diga yo te doy. No, se pelean los amiguitos, sus caprichitos, y vienen y todo el tiempo, el gran problema de los niños es yo, mío, dame. Y nunca vamos a entender, ni nos van a entender, ni leamos, y bueno, nosotros sí les entendemos, pero ellos nunca nos van a entender. ¿Por qué? Porque están en su mundo. Hay un chascarrillo, ese que estaba en una fiesta, un grupo de gente de dinero, y uno de los se cayó a la piscina, y el que se cayó en la piscina, se estaba que se ahogaba, no sabía nadar, y toda la gente pues, dame la mano para salvarte, dame la mano, y el señor no daba la mano, y se estaba que se ahogaba, y había un paisano de que dice, vamos, retírense, pues yo lo conozco este, y se acerca y le dice, toma mi mano, y recién agarró la mano. No sé si usted capta el chascarrillo. Hay personas que cuando tú le dices, dame, se bloquean. ¿Por qué? Porque todo el tiempo es recibir, nadie se siente aludido, ¿eh? Recibir. Pero dar, manan. Y aquí viene el tema, la problemática del ser humano, del creyente, del siervo de Dios, del hombre, la mujer de Dios. Dice la Biblia que bienaventurado es dar que recibir. Y cuando Dios te dice a ti tienes que dar amor, o cómo no, sí, yo los amo, yo amo al mundo, pero odio a las personas. No sé si es mi caso. ¿Yo cómo voy a amar a aquel que me ha hecho daño? Y Jesucristo dice, ¿qué mérito hay en que tú ames des amor a quien te da amor? La idea es, el mérito es que tú vas a dar a quien te ha quitado, a quien tú odias, a quien te ha hecho daño. Ahí está el truco en que venzas eso y puedas dar. ¿Por qué? Porque ahí nos da el ejemplo de la característica y la humanidad de Dios. Dice la Biblia que Dios es amor y Dios empieza a dar. Cuando Dios creó el mundo, dijo Dios, sea la luz, sea la tierra, empezó a dar. ¿Quién es el dador? Es Dios. Él nos ha dado, dice la palabra, la Biblia dice que Él nos ha dado lo más grande, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado plata, nos ha dado vida eterna, nos ha dado ¿a quién? A su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, mira, con Él tienes todo. Entonces, el dador de la vida, el creador del cielo y la tierra, el que lo ha hecho todo para nosotros, Él todavía encima se da a sí mismo, viene acá, ¿para qué? Para que aquí dentro de ti, cuando usted va a la Biblia y el Señor Jesús dice, yo soy la luz, en el original dice yo soy el Shamash,
¿Qué es el Shamash? Shamash debería ser el diácono del templo, aquel que da, aquel que sirve, aquel que ha venido a servir a los demás. Por eso en otra parte dice el Señor, yo no he venido a que me sirvan, sino he venido a servir. Ese espíritu de servir viene sobre nosotros y como somos angurrientos, no queremos dar, Dios te dice, tienes que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué el Señor nos restringe? ¿Por qué es que el Señor nos ama y nos prohíbe? Muchas veces estamos por caer en pecado, en lazos del diablo. Y caerá, bien caído. Eso que no te vas a recuperar, 10 años te vas a demorar en recuperar. Acuérdese que la Biblia habla de maldiciones. 7 años de maldición, 40 años de maldición, cuidado. La Biblia habla de la generación de maldición, de los padres a los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, cuidado. Hay cosas que hacemos que determinan la maldición para los nietos y bisnietos. Hay que tener mucho cuidado sobre eso. ¿Y sabe qué? Dios, Él lo sabe todo. Entonces, ¿qué ocurre? Algo pasa en tu vida, algo sucede en ti, que Dios te pone pausa para que no continúes, porque sabe Dios, y Él nos cuida que vas a cometer graves errores, enfermedades, robos, asaltos, operaciones, discusiones con N personas. A veces en el trabajo se bloquean ciertas cosas, a veces en la familia pasan muchas cosas, que como no tenemos la sabiduría de Dios, Dios permite eso. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nos conviene orar, clamar, pedir, porque sabes, si tú estás libre, vas a caer. Porque Dios al que ama, ¿qué dice? Shevet, palo, no se olvide. Esa plantita que estaba ahí queriendo, si todos se van para la derecha, yo también quiero ir para la derecha. No, el palo no te deja. Señor jardinero, ¿qué pasa? Suéltame. ¿No ves que toda la tendencia, la modernidad es ahora que no, tú eres mío, estás en el palo? No puedes. Pero si todo el mundo lo hace. Había una vez un campo, los campos se limitan, ¿no es cierto? Siempre hay limitaciones y a veces ponen plantas donde limitan el campo de uno, campo de otro. Que resulta que para pasar de un lado a otro tenías que hacer ¿cómo llamarlo? Un ángulo de 90 grados para pasar y eso era mucho caminar. Entonces la gente, ¿qué había hecho? Se había metido por medio del campo y había hecho un caminito. Cuando usted camina por un sitio, se ve un sendero. Por los cerros usted ve que hay un sendero que ya por tanto caminar se ha hecho un sendero. Muy bien. Un día un hombre de fe caminaba por ahí y quería pasar para el otro lado. El hombre decía, me voy por este lado, por el sendero, por el lindero, que es mucho caminar, o me voy por este caminito que está en diagonal y paso más rápido, ¿no? Pero voy a cruzar, voy a malograr las plantas. Pero como ya estaba hecho el caminito, este hombre espiritual se va por ahí. Y se encuentra con una niña, y le pregunta a este espiritual, le dice, disculpa niña, ¿cómo hago para llegar allá? Señor, para llegar allá, tiene que tomar tal camino. Oh, ya, gracias. Y señor, ¿y usted por qué ha tomado este camino? Bueno, como otros lo hacen, yo también lo he hecho. Sí, ladrones como tú han hecho este camino. Ladrones como tú han hecho este camino. Y muchas veces tenemos ese problema, como todo el mundo lo hace. Sí, eso es natural. Pero eso ¿qué tiene de malo? Si nadie te ve, nadie nos ve, todo el mundo lo hace, ¿por qué también no lo hacemos nosotros? ¿Y Dios qué te dice? No lo hagas. No porque todo el mundo lo hace, es normal. Hay veces también tener cuidado con ello. Un ejemplo. Vamos a suponer que usted, zoólogo, es el que está de los animales, y usted busca un tigre blanco. No hay tigre blanco, se extinguieron y por allá, por ahí, por Pucallpa encuentran un tigre blanco, machito, tiernito, cachorrito, que está por ahí. Y usted dice, oh, el último tigre blanco macho de la humanidad. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace con el tigre? ¿Lo deja suelto? ¿Y dónde lo pone? En una jaula. Y usted anuncia a la Universidad Agraria, mira, que hemos encontrado el último tigre blanco, machito. ¡Oh, qué descubrimientos! Le mandan dinero, le mandan a usted científicos, veterinarios,
¿Y qué cree que le hacen al tigre? Lo bañan, le cortan las uñas, le ponen inyección, inyección por acá, oye, ¿por qué pasa? ¿Por qué me hacen doler? Oye, hijito, ¿qué cosa quieres? Vienes con disentería, vienes con distembre, vienes con rabia, te están poniendo vacunas contra tu, ¿qué? Y lo tienen podrido al tigrecito que no sabe por qué lo tienen así. Y encima el tigrecito dice, pero ¿por qué no me sueltan por la naturaleza? Yo quiero vivir como los demás tigres. ¿Y por qué me tienen encerrado acá? Porque tú eres el último. Después de ti ya no va a haber más. Y en otra parte de la selva, otro científico descubre a la hembrita. Y a la pobre hembrita la tienen ahí, que la inyección, que por aquí, que dieta, que no puede comer cualquier comida, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, si los tigres hablaran, ¿por qué me tienen así? Es que tú eres único. Y por eso te cuidamos. Y en eso los tigres crecen. Ya son adolescentes, cachorritos, ya están ya chibolos, ya son para aparearse, y los científicos se reúnen y juntan al macho y a la hembra y los llevan a una reserva especial, que si bien es cierto es más grande que una jaula, pero también tiene límites. Y los científicos le dicen a los tigres, nosotros los hemos encontrado y los hemos preservado y los hemos guardado y los hemos criado de chiquitos para que ahora se reproduzcan y puedan perpetuar la especie, para que el tigre blanco no se pierda. ¿Sabe quién es tu tigre blanco? Tus hijos. Tus hijos son los únicos. Tú no tienes idea cuánto te amó tu papá, tu mamá, como tu tigre blanco. ¿Y qué hizo tu papá y tu mamá? Te enjauló en tu casa, te puso restricciones. Tú querías ser como los demás. No, pero es que tú eres único para los padres. Los hijos son únicos, no hay más. Y por último, tú eres el tigre blanco de Dios. Ya está. Listo. Único en tu especie. No hay más. Dice la Biblia que somos un solo pueblo. Nación santa, pueblo santo. Y Dios piensa en perpetuar tu especie. Dios piensa, amado hermano, en el mundo venidero también, en la vida eterna. Imagínense que un papá nunca jamás haría, bueno hijo, te doy plata, te doy mucho dinero, te doy toda la libertad, acá está la llave de la casa, la llave del carro, y ándate a Las Vegas y diviértete. ¿Un padre de eso? ¿Qué pasaría si un padre le dice, hijo, te doy carro, casa, te doy todo, y te vas a Las Vegas y te vas al hotel, pero quédate encerrado, no salgas porque afuera puedes pecar? ¿Qué hace el muchacho? Abre el cuarto y se va a pecar. Entonces acá tenemos dos tipos de padres. Un padre que restringe a sus hijos y un padre que le da libertad a los hijos. ¿Cuál es la consecuencia? No estoy diciendo de que los hijos no van a pecar, no. Pero al menos en un ambiente cristiano, en un ambiente donde tú los llevas a la congregación, los haces que vivan en su vida cristiana, por lo menos siquiera tienen ya menos porcentaje de pecar que si estuvieran en el mundo. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y con esto quiero terminar. En un pueblo, y este pueblo se jactaba porque tenía una presa gigante de agua. En esta presa, como ustedes saben, hay niveles de agua. Cuando la lluvia crece, el nivel crece, y cuando hay escasez, baja el nivel. Pero hay un nivel de peligro. ¿Cuál es el nivel de peligro? Siempre ponen niveles donde hay una raya roja, que cuando llegue ese nivel, entonces ahí lo que tienen que hacer es simplemente ver la manera de conseguir agua en otro lugar. ¿Por qué? Porque se ha llegado a un nivel tan bajo que el pueblo se puede quedar sin agua. De paso, Lima está así. O sea, ahorita Lima ya no tiene agua para la población. La población está creciendo y la producción de agua está disminuyendo. Va a llegar, ya se llegó el colapso de que en ciertas áreas no hay agua en ciertas horas. Pero en este pueblo, cuando tenían bastante agua, felices y contentos. Dejó de llover, el nivel bajó, iban todos los días a ver, todavía tenemos agua, todavía tenemos agua, sigue bañándote, sigue regando tu jardín, sigue gastando, no hay ningún problema. Pero llegó un momento en que el nivel del agua llegó al punto rojo. Se reúne el pueblo para ver qué hacer. Entonces, dentro de los proyectos hay que gastar menos agua, hay que restringir el agua, no hay que regar jardines, hay que reciclar el agua, hay muchos proyectos más, pero no se ponían de acuerdo. Hasta que uno dijo, ¿pero por qué tanto problema? Se fue a la laguna y ¿sabe lo que hizo con el nivel? Lo hundió más abajo. ¿Entiende? Y el punto rojo se fue más abajo y dijeron,
y se contentaron diciendo, oh, ahora tenemos agua, sigamos gastando, sigamos haciendo lo que nos da la gana, total, ya el nivel de agua de pelea, o sea, cometieron una burrada terrible. Ahora, mire, esta reflexión es un chiste, pero aquí viene la parte seria. Hoy en día, ¿cómo vivimos? Hoy día, amado hermano, ya tener enamorado, tener enamorada es tener sexo ya. Antes los enamorados, besito, bracito, pero ahora es normal ya. ¿Qué hemos hecho? Hemos bajado el nivel, hemos rebajado el nivel de moral. Antes el aborto era ilegal, ahora es legal. Antes en las iglesias no se parecían al mundo, pero ahora. La Biblia dice que el mundo no es nuestra referencia es Jesucristo. Pero sin embargo hoy en día, estoy haciendo una crítica global, por supuesto, no estoy hablando de particularidades, no. Pero estamos haciendo una crítica global en base a que hoy en día se han bajado los estándares de espiritualidad y hoy se permite un montón de cosas. En nuestra sociedad, las chicas se visten de una manera que antes, no hace mucho, hace 30 años, las prostitutas se vestían así. Pero ahora es moda. ¿Qué tiene de malo? Pero pastor, ¿qué tiene de malo que a mi hijita de 5 años la lleve a que baile lambada, que por acá y por allá? Que no tiene nada de malo si en el colegio todo el mundo lo hace. A las pobres chiquitas las visten enseñando y los pobres, pero ¿qué tiene de malo? Pastor, le compraba a mi hijo un juego de Dragon Ball, donde todo el mundo se mata. Y verdad, yo he visto chiquitos, hijos de creyentes, donde chiquititos, 3, 4 años, y me miran, te voy a matar, no sé qué me dicen a mí, tú. Yo, ¿cuándo se ha visto eso, hermano? ¿Pero qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? Hoy en día, ya los matrimonios también han bajado los estándares. Antes, por ejemplo, cuando papá y mamá querían discutir, se iban a la calle, a otro sitio a discutir. Hoy día no. Hoy día, como todo el mundo lo hace, yo también te digo la samba canuta y el testimonio a los hijos. Hay tantas cosas, amados, que hemos bajado el nivel moral y aceptamos un montón de cosas que no es normal. Y por eso Dios nos sigue poniendo restricción. ¿Cuántos se acuerdan? No sé si seguirá hasta ahora, pero el reloj del parque universitario. Antes, cuando los paisanos venían de provincia, de frente iban al parque universitario y su foto en el reloj ahí. ¿Verdad? Yo tengo mi familia de Cajamarca, pues, ¿no? Ellos bien peruanos, con su gorro tradicional y sus yanques, y todavía así, y los cholitos así, estilo su foto en el reloj, ¿no?, del parque universitario. Y a veces los bromeos, mira, ¿te acuerdas cuando los paisanos se avergüenzan, no? Pero, ¿por qué usted cree que ponían el reloj en las plazas públicas? ¿Por qué? Póngase a pensar, ¿por qué es que los relojes se ponían en los campanarios y se ponían en las plazas públicas? ¿Por qué? Póngase a pensar, ¿por qué es que colocaron los relojes ahí? ¿Por qué es que cuando daban la hora, las campanadas, siempre hay eso, ¿no? Siempre hay eso. ¿Por qué cree usted? Porque cuando usted decía a las 8, era a las 8. Y aquí venimos acá a poder denunciar algo, ¿no? La hora peruana. ¿Qué es la hora peruana? La impuntualidad. En las plazas públicas, y esto viene de una costumbre inglesa muy buena, era, la hora es la hora. Si te dicen a las 8, a las 8. No, pero 8:05. No, pero un cuarto para las 8. Vamos a ver el reloj. ¿Y qué decía? La hora es la hora. Ese reloj estaba ahí para determinar una sola cosa. Sea lo que tú digas, sea lo que tú pienses, sea lo que tú sientas, la hora es la hora. Siempre el punto de referencia nunca va a cambiar. Ahí va a estar. Y con esto también quiero aplicar. La Biblia es la palabra de Dios. Si la Biblia te dice a ti, no lo tomes mal, no te juntes con yugo desigual, si todo el mundo lo hace, la referencia está ahí, no me cambies el reloj, ahí está. ¿Por qué? Porque el hombre es circunstancial, el hombre cambia las cosas. Por eso Dios es inmutable, no cambia. Por eso su palabra es inmutable. No me vengas a mí, pues, ay, pastor, ¿qué quiere que haga? La debilidad. Pues no, acá no hay debilidad como acá ya largamente conocemos. Acá no hay no. Te dice la palabra lo que tienes que hacer, eso es lo que tienes que hacer. No cambiemos los estándares que están colocados en la palabra de Dios. No cambiemos las restricciones que Dios ha puesto en su sola potestad para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, amado hermano. Que la modernidad, que aquí y allá, en eso soy más ortodoxo y más viejo que el más recalcitrante evangélico antiguo.
porque no podemos cambiar. Amados hermanos, hoy en día están saliendo unas teologías, pero Dios santo, caprichosas, antojadizas, que salen del contexto central de santidad que Dios nos pide. Pero eso va a ser, esos temas van a ser desarrollados a lo largo de nuestra vida hasta que Dios nos dé vida, pero mientras, no tenemos que entender que Dios al que ama, se ve, no se olvide, se ve. Y largamente hemos hablado sobre ello. Ahora entendemos por qué es que Dios nos restringe y por qué es que Dios nos pone sus valores, sus principios, sus mandamientos para que andemos, dice la Biblia, para que andemos sobre ellas, porque Él lo preparó de antemano. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a nuestro